Biomoléculas orgánicas, biología celular y molecular, presentado por Angie Lorena Muñoz Gutiérrez, presentado a Marisol Villalobos, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Biomoléculas orgánicas son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en carbono. Estas están constituidas principalmente por los elementos químicos carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes nitrógeno, fósforo y azufre. Estas son las biomoléculas orgánicas: los glúcidos, las proteínas, el ácido nucleico y los lípidos. También se encuentran moléculas con algunos metales de transición, como el hierro, cobalto y níquel. Se llaman oligoelementos y aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas, son necesarios para la vida. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 4 grupos, como lo dije anteriormente. El primero, glúcidos o carbohidratos. Son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. La glucosa y el glucógeno son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. La celulosa cumple una función estructural al formar parte de la pared de las células vegetales, mientras que la quitina es el principal constituyente del exoesqueleto de los artrópodos. Características: los glúcidos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente, pero que almacenan gran cantidad de energía que es liberada cuando la molécula es oxidada. En la naturaleza son un constituyente esencial de los seres vivos. Forman parte de biomoléculas aisladas o asociadas a otras como las proteínas y los lípidos, siendo los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Los glúcidos cumplen 2 papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son moléculas energéticas de uso inmediato para las células, glucosa, o que se almacenan para su posterior consumo, almidón y glucógeno. 1 gramo proporciona 4 calorías. Por otra parte, algunos polisacáridos tienen una importante función estructural, ya que forman parte de la pared celular de los vegetales, celulosa o de la cutícula de los artrópodos. Tipos de glúcidos. Según la complejidad de la molécula, los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son sólidos neutros, incoloros, solubles en agua, dando soluciones viscosas que cristalizan con dificultad, poco solubles en alcohol, insolubles en general en éter, acetona y solventes no polares, generalmente con sabor dulce. Son los glúcidos más simples. Están formados por una molécula, tal es el caso de la ribosoma, fructosa y glucosa, siendo esta última la principal fuente de energía para los seres humanos. No pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños. La fórmula química general de un monosacárido no modificado es CH2N, donde n es cualquier número igual a mayor a 3, su límite es de 8 carbonos. Se clasifican de acuerdo a 3 características diferentes: la posición del grupo carbonilo,
el número de átomos de carbono que contiene y su quiralidad. Si el grupo carbonilo es un aldehído, el monosacárido es una aldosa. Si el grupo carbonilo es una acetona, el monosacárido es una acetosa. Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos y por tanto al hidrolizarse producen dos monosacáridos libres. Los dos monosacáridos se unen mediante un enlace covalente conocido como enlace glucosídico, tras una reacción de condensación que implica la pérdida de un átomo de hidrógeno de un monosacárido y un grupo hidroxilo del otro monosacárido, con la consecuente formación de una molécula de H2O, de manera que la fórmula de los disacáridos no modificada es C12H22O11. Son sólidos cristalinos, solubles en agua, poco en alcohol, insolubles en éter, con sabor dulce, ópticamente activos. Algunos disacáridos comunes son la maltosa, la lactosa, la sacarosa y la celuliosa. Los oligosacáridos. Los oligosacáridos están compuestos por 3 a 9 moléculas de monosacáridos, que al hidrolizarse se liberan. No obstante, la definición de cuán largo debe ser un glúcido para ser considerado oligopolisacárido varía según los autores. Según el número de monosacáridos de la cadena se tienen los disacáridos como la lactosa, tetrasacárido, estaquiosa, pentasacáridos, etc. Se encuentran con frecuencia unidos a proteínas, formando las glucoproteínas como una forma común de modificación tras la síntesis. Polisacáridos son cadenas ramificadas o no de más de 10 monosacáridos. Resulta de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua. Su fórmula empírica es C6H10O5N. Los polisacáridos representan una clase importante de polímeros biológicos y su función en los organismos vivos está relacionada usualmente con la función de los glúcidos. Los glúcidos desempeñan diversas funciones, entre las que destacan la energética y la estructural. La energética es: los monosacáridos y los disacáridos como la glucosa actúan como combustibles biológicos, aportando energía inmediata a las células. Es la responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Los glúcidos, aparte de tener la función de aportar energía inmediata a las células, también proporcionan energía de reserva. Glúcidos estructurales. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes. Mureina o peptidoglicano, componente de las paredes celulares de bacterias. Lipopolisacáridos, componente de la membrana externa de bacterias gram negativa. Celulosa, componente de la pared celular vegetal. Quitina, compone el exoesqueleto de artrópodos como los insectos y crustáceos y la pared de células de hongos. Mucopolisacáridos, forman parte de la matriz de tejidos conectivos. Además, podemos encontrar glúcidos formando parte de la estructura de otras biomoléculas, como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. El principal polisacárido estructural de las plantas es la celulosa. Estas forman parte de la fibrosa y de la pared celular de las células vegetales. Segundo molécula, los lípidos.
Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, las que están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Son moléculas hidrófobas, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas las de reserva energética como los triglicéridos, estructural como los fosfolípidos, de la bicapas y reguladora como las hormonas esteroides. Algunos de los lípidos: vitamina A, ácido graso, fosfolípido, triacilglicérido y hormona esteroide. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi un total de flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúan bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el... Otra parte de su estructura es polar o hidrofílica, que tiene afinidad por el agua y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrófoba y otra hidrófila, se dice que tiene carácter anfipático. Los lípidos son hidrofóbicos. Esto se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno a su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno. Por otra parte, los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas: cadenas alifáticas saturadas, que es un enlace simple, insaturadas, unidos por enlaces dobles o triples. Esta estructura molecular. Clasificación bioquímica. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables o los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son los semejantes a las ceras y grasas y que tienen enlace éster y pueden hidrolizarse. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aciglicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman. Los complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. Fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfofingolípidos, glucolípidos, cerebrósidos y gangliósidos. Lípidos insaponificables. Esos no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse, que son terpenoides, esteroides y prostaglandinas.
Las funciones. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas, que son reserva energética, estructural, reguladora hormonal, transportadora, biocatalizadora y térmica. Ahora vamos a explicar cada uno. La función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 calorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 calorías por gramo. La función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las capas lípidas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lípida, terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune. La función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. La función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o aceleran las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumple esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. La función térmica. Este papel o lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda. Tercera molécula, ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Aquí una imagen del ARN y una del ADN. Los tipos de ácidos nucleicos es el ADN, que es el de ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, que se diferencia por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina en el ADN y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN solo tiene una cadena. El ADN es bicatenario. Está constituido por dos cadenas polinucleótidas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, ADN del núcleo de las células eucarióticas, o en forma circular, ADN de las células procarióticas, así como las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Dependiendo de la composición del ADN, refiriéndose a su composición,
como la secuencia particular de bases, pueden desnaturalizarse o romperse los puentes de hidrógenos entre bases pasando el ADN de cadena simple o ADN abreviadamente. La estructura del ADN. Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o mantas, formadas por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Cada nucleótido está formado por tres unidades: una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo de fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados bases: la adenina, guanina y timina. Y la citosina, doble hélice A con giro de estrogiro 21, pero las vueltas se encuentran en un plano inclinado. ADN no codificante. Doble hélice B con giro de trogiro, vueltas perpendiculares. ADN funcional. Doble hélice Z con giro levogiro 22, vueltas perpendiculares, no funcional. Se encuentra presente en los parvovirus. Características del ARN. El ARN del ADN es que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa en lugar de desoxirribosa y en que en lugar de las cuatro bases adenina, guanina, citosina, timina aparece adenina, guanina, citosina y uracilo en lugar de timina. Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como de ADN. Al ser enlace fosfodiéster químicamente idéntico, el ARN está constituido casi siempre por una única cadena, es decir, monocatenario, aunque en ciertas situaciones como los ARNT y ARNR puede formar estructuras plegadas complejas, mientras que el ADN contiene la información en el ARN expresa dicha información, pasando de una secuencia lineal nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Varios tipos de ARN. El mensajero. Sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de base es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN de transferencia. Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, colocándolos en el lugar adecuado que indica la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero para llegar a la síntesis de una cadena polipeptídica determinada y por lo tanto la síntesis de una. El ARN ribosómico es el más abundante. 80% del total del ARN se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. El ARN ribosómico recién sintetizado es empaquetado inmediatamente como proteínas ribosómicas, dando lugar a las subunidades del ribosoma. Miramos la estructura del ADN y del ARN. La cuarta molécula son las proteínas. Son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Además, la formación de tejidos, las proteínas también regulan varias funciones del organismo. Clasificación según su forma. Las fibrosas presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria típica.
Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son queratina, colágeno y fibrina. Las globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Las mixtas poseen una parte fibrilar, comúnmente en el centro de la proteína, y otra parte globular en los extremos. Según su composición química, son simples u holoproteínas. En su hidrólisis solo produce aminoácidos. Ejemplos de estas son la insulina y el colágeno, globulares y fibrosas, albúminas, proteína simple, conjugadas o heteroproteínas. Estas proteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. La porción no aminoácida se denomina grupo prostético. Estos pueden ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o ion inorgánico. Ejemplos de estas son la mioglobina y los citocromo. Las proteínas conjugadas o heteroproteínas se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo prostético. Las nucleoproteínas. Su grupo prostético son los ácidos nucleicos. Las lipoproteínas. Su grupo prostético son los fosfolípidos, colesterol y los triglicéridos. Metaloproteínas. El grupo prostético está formado por metales. Cromoproteínas. Son proteínas conjugadas por un grupo cromóforo, sustancia coloreada que contiene un metal. Glucoproteínas. El grupo prostético está formado por los carbohidratos. Y fosfoproteínas son proteínas conjugadas con un radical que contiene fosfato, distinto de un ácido nucleico o de un fosfolípido. Las funciones. Las funciones que pueden desempeñar las proteínas son muy variadas. Se señalan algunas de las más importantes. Catalizadores biológicos. Las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas de hidrólisis, oxidación, fosforilación son proteínas. Estas se caracterizan por la presencia de un sitio activo. Compuestos de defensa. Las inmunoglobulinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Transportadores. La hemoglobina transporta oxígeno, la transferrina transporta hierro y las lipoproteínas transportan lípidos. Estructural. Sostén. Proteínas importantes de la piel, como el colágeno y la elastina, y del cabello, como la queratina, corresponden a este tipo. De reserva. La albúmina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. Hormonal. Actúan a baja concentración pero resultan esenciales. Una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, como regular los niveles de glucosa en la sangre. Contráctil. Algunas proteínas como la miosina o la actina gobiernan movimientos de contracción, por ejemplo, Aquí en la imagen miramos las funciones de las proteínas, la función estructural, pues el colágeno, la función de movimiento, la actina y la miosina, la función inmune, pues células defensivas, función hormonal, la hormona crecimiento, función digestiva, enzimas digestivas y transporte de nutrientes, que es la hemoglobina. Aquí está la bibliografía.
gracias por la atención.